Yo creo que la iglesia metodista de Freire puede tener esa fe auténtica y en estos tiempos de pandemia dejar una huella. Que cuando se hable de los tiempos de pandemia se diga, sí, pero la iglesia metodista de Freire sí predicaba, pero la iglesia metodista de Freire sí buscaba de Dios. Informando el lamentable fallecimiento de 2 pacientes. Los cuerpos se acumulan en camiones refrigerados fuera de los hospitales totalmente colapsados. Aunque sea difícil el camino, no me detendré, confiada estaré. Escucho la voz del que me llamó, me dice avanza, que a tu lado yo estoy. Mira adelante, lo podrás lograr, realiza tus sueños, esfuérzate para conquistar, no te desenfoques, llega hasta el final. Si yo voy contigo, dime quién contra ti. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay nadie como Él, nada lo puede contener. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay nadie como Él, nada lo puede contener. Aunque sea difícil el camino, no me detendré, confiada estaré. Escucho la voz del que me llamó, me dice avanza, que a tu lado yo estoy. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay nadie como Él, nada lo puede contener. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay nadie como Él, nada lo puede contener. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente en esta noche. Qué bueno que traemos buenas noticias. La palabra del Señor siempre son buenas noticias, son buenas nuevas. Pero hoy además de eso traigo buenas noticias. Ayer en la noche se inauguró el canal de televisión. Todavía no le hemos definido el nombre, pero ya tenemos un canal de televisión. Hoy, gracias al Señor, hemos adecuado un local para que sea un estudio de grabación. Y siguen la buena noticia. Tomamos una decisión. A partir de este mes vamos a estar invitando al menos a un pastor para que venga y nos dé una palabra. Está invitado el pastor de Melones para el sábado, así que el domingo va a estar circulando un mensaje y va a haber una palabra fresca de parte de Dios a través del pastor de Melones. Gloria a Dios. Pero hoy vengo a darte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y esta palabra puede transformar nuestra vida si de verdad la aplicamos y la escuchamos. Presta atención, nos conviene. La palabra del Señor la encontramos en Timoteo, segunda de Timoteo. Voy a leer solamente 3 o 4 versículos. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hay un escritor norteamericano llamado Napoleón Hill, que dijo: la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el hombre más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree que lo puede hacer, que puede lograrlo. Este escritor fue un escritor de autoayuda. Fue alguien que se dedicó a estudiar a los grandes hombres de la historia de la humanidad, cuáles eran sus características, cuáles eran sus virtudes, cómo resumirlas para que un hombre para que un hombre cualquiera pudiera coger la experiencia de ellas o de esas personas y ser un hombre de victoria, un hombre de éxito, un hombre que lograra cualquier meta en la vida.
no es menos cierto que cualquier persona con cierta cualidad y actitudes puede obtener cierta victoria en la vida. Nosotros que somos cristianos, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos muchas más condiciones para tener victorias, para poder caminar en gozo, con alegría. Nosotros tenemos muchas más cosas que nos pueden ayudar, y lo fundamental es la fe. Pablo le está escribiendo a Timoteo, y en esta segunda carta Pablo le escribe como que una carta un poco más familiar que la que escribió en la primera ocasión. En esta segunda carta se ve que Pablo como que estaba un poco más cercano a Timoteo, por lo menos desde el punto de vista sentimental, y comienza a decirle: lo que me acordé, lo que me hace acordar de ti, lo que me hace recordarme para estar orando de día y de noche por ti, es la fe no fingida que hay en ti. Es decir, lo que tenía Timoteo, que hacía que Pablo se acordara de él noche y día, era que Pablo se acordaba que en él habitaba una fe que no era fingida, una fe auténtica, una fe verdadera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Es decir, la fe es muy importante. Ahora bien, ¿cuál es la fe auténtica? ¿Cuándo podemos nosotros tener, o cómo podemos tener nosotros una fe auténtica? Una fe verdadera, una fe que nos lleve a la victoria, una fe que nos dé éxito, una fe que nos ayude a poder enfrentar cualquiera que sea la circunstancia. Estamos atravesando un periodo o una etapa bien difícil. Lo que está ocurriendo con el mundo es bien complicado. Una pandemia que no sabemos cuándo se va a terminar. No sabemos a ciencia cierta cuáles son las consecuencias. Hay muchas personas que están asustadas por las dificultades que puede dejar esta pandemia, no solamente ahora, sino por la secuela en todos los ámbitos. Pero nosotros somos cristianos, y entonces podemos ver cómo podemos tener hoy, cómo podemos aprender en esta noche, tener una fe auténtica que nos ayude a salir victorioso en este tiempo y pasar este tiempo confiado y seguro de que Dios nos va a ayudar. Yo te quiero hablar de eso, porque si nosotros logramos esta noche aprender cómo tener una fe auténtica, nosotros vamos a dar un cambio radical en nuestra vida. A mí me ha ministrado mucho. En 1 Corintios capítulo 16, verso 13, dice Pablo: velad y estar firme en la fe, y portaos varonilmente y esforzaos. Dios siempre se ha agradado de que nosotros seamos esforzados y seamos valientes. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, en Josué, Dios le habla 3 veces a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí Pablo está diciéndole a los corintios: velen y permanezcan firmes en la fe. Es decir, una fe auténtica es una fe de firmeza. Es una fe que se mantiene firme en los momentos difíciles, en los momentos medio difíciles y en los momentos buenos. Si lo vemos desde otro ángulo, podemos encontrar lo que dice Santiago. Visto desde el ángulo o desde el punto de vista de Santiago, dice así: Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, Pablo le está diciendo a los corintios: para tener una fe auténtica hay que estar velando, hay que estar firme, hay que portarse varonilmente y hay que esforzarse. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? Bueno, nosotros tenemos que pedir con fe, porque si nos vamos de un lado para otro, si estamos dudando, entonces Dios no nos va a dar nada. Nosotros en estos tiempos tenemos que portarnos varonilmente. Nosotros en estos tiempos como iglesia y como cristianos tenemos que mostrar que nosotros tenemos una fe sólida, una fe firme, una fe que no fluctúa, porque si en estos tiempos difíciles nuestra fe falla,
entonces, ¿cómo vamos a ayudar a las personas que están allá afuera? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón? Este es el momento de que la iglesia muestre su fe, que muestre una fe auténtica, una fe no fingida como la que tenía Timoteo. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Lo primero es ver que tenemos que tener una fe firme. En Efesios 6 el mismo Pablo dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe tiene que convertirse en parte de nuestra armadura. La armadura de Dios es lo que se está narrando en Efesios 6, y Pablo dice: pero sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, una fe auténtica es una fe que nos sirve de protección. Una fe auténtica es una fe que nos sirve como un escudo. Puede venir lo que sea, no pueden decir lo que sea, pero nosotros podemos decir: pero yo sigo creyendo en el Señor, pero yo sigo confiando en el Señor, pero yo recibo la promesa del Señor, pero yo no me voy a desviar y yo voy a seguir esperando, porque si Dios prometió, Dios cumplió, y Dios va a cumplir porque siempre lo ha hecho así. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Podemos tener una fe que sea nuestra protección en estos tiempos donde toda la noticia, coronavirus, pandemia, nosotros podemos decir: Jesús, Jesucristo, en Jesucristo hay salvación. Podemos tener una fe que sea un escudo. Si nos dejamos llenar la cabeza solamente de los problemas que salen en la noticia, nuestra fe va a menguar. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestra fe va a crecer y nosotros vamos a estar escudados por la fe y vamos a ser protegidos por esta fe. La fe tiene que ser un escudo para protegernos. En 1 Timoteo 3:9 el mismo Pablo dice: guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, una fe auténtica es una fe que nosotros guardamos. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Pero nosotros debemos entender que si hay algo valioso para nosotros es nuestra fe. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros podemos tener cualquier cosa por fe. Si nosotros tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Es decir, si hay algo en la vida del cristiano que el cristiano debe cuidar, es la fe. Nosotros debemos cuidar la fe por encima de cualquier cosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, nosotros tenemos que guardarla, porque el enemigo siempre va a tratar de robarla. Las circunstancias de la vida siempre van a tratar de menguar nuestra fe. En Hechos 13:8 dice: pero le resistía a Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo le estaba predicando a un hombre, y mientras más le predicaba, aquel mago quería apartarlo de la fe, quería robarle la fe, para que el hombre no se acercara, para que el hombre no aceptara a Cristo. Muchas veces las personas que se acercan a ti, lo que están es tratando de desviarte de la fe, de robarte la fe. Pero un cristiano que quiera tener una fe verdadera, una fe auténtica, sobre toda la cosa, guarda su fe, protege su fe, se esquiva de todo aquello que trate de menguar su fe. Nosotros tenemos que guardar la fe. Estamos en tiempo que quien no guarde la fe no va a poder prevalecer. Estamos en tiempo que quien no guarde la fe no va a poder seguir siendo cristiano. Estamos en tiempos difíciles, pero en tiempos que podemos tener victoria si guardamos nuestra fe. Gloria a Dios. El mismo Pablo sigue escribiendo, y en Timoteo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en 2 Timoteo vuelve Pablo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo le está hablando de fe a Timoteo. Pablo le habla de que pelee la buena batalla, pero después le dice: sí, pero Timoteo, pero yo he peleado la buena batalla. Es decir, una fe auténtica, una fe verdadera, es una fe que batalla, es una fe que no se detiene, es una fe que nada lo interrumpe, que nada la hace retroceder. Pablo es un ejemplo. Pablo lo cogieron en Filipo y le dieron una paliza con varas. Y cuando él llegó al lugar donde estaba encerrado, en el calabozo más de adentro, los pies tomados por cepo, a las 12 de la noche comenzó a cantar, comenzó a orar, y los presos los oían.
Entonces ese hombre, podemos decir que él peleó la buena batalla. Todas las pruebas que pasó Pablo, a Pablo lo cogían y le caían a pedrada en un lugar y lo sacaban como muerto, pero él seguía predicando el evangelio, él seguía creyéndole a Jesucristo. Pablo peleó la buena batalla y nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe. Nosotros tenemos que entender que la batalla hay que ganarla, pero se gana con fe. Muchas personas no creen que Hebreo fue escrito por Pablo, pero un grupo piensan que sí, sea quien sea que lo haya escrito. En Hebreo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una fe auténtica es una fe donde Jesús es el centro. Ahorita cuando comencé el mensaje estábamos hablando de Napoleón Hill, este escritor que da unas cuantas, tiene unos buenos libros que han sido de los libros más vendidos de autoayuda, porque la persona lo compran creyendo que siguiendo lo que él recomienda pueden ser personas de éxitos. Pero una persona puede obtener muchas cosas, pero si no tiene una fe bien fundada y una fe fundamentada en Jesucristo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Eso dijo Jesús en Mateo 16:26. Es decir, nuestra fe tiene que ser sólida. Nuestra fe tiene que estar con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, porque solamente en Él alcanzamos salvación y vida eterna. No solamente para tener victoria aquí en la tierra, es para tener la salvación y la vida eterna, que es lo que nosotros necesitamos y es lo más importante. En Santiago 2:17 dice Santiago: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Yo creo que una fe auténtica, que una fe verdadera, es una fe que deja huellas. No puede ser que una persona diga: yo soy un hombre de fe, y no deje un legado, no deje muestra, no deje una huella por donde pasa. Los apóstoles fueron hombres de fe, pero ellos dejaron huellas. Muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron libertadas, muchas iglesias fueron fundadas. Había una fe auténtica y hubo una huella. Yo creo que la iglesia metodista de Freire puede tener esa fe auténtica y en estos tiempos de pandemia dejar una huella. Que cuando se hable de los tiempos de pandemia se diga: sí, pero la iglesia metodista de Freire sí predicaba, pero la iglesia metodista de Freire sí buscaba de Dios. La iglesia metodista de Freire, independientemente de que no se podían dar culto, daban culto, pero ellos predicaban, ellos anunciaban el evangelio, ellos no menguaron, ellos siguieron creciendo. Nosotros podemos hacerlo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que si tú dispones tu corazón, tú puedes lograr tener la oportunidad de dejar huellas si tienes una fe auténtica como lo tuvieron los apóstoles. Y termino con lo que dice Juan 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe auténtica, una fe verdadera nos da victoria. Una fe verdadera, una fe auténtica nos ayuda a vencer cualquier obstáculo. Una fe verdadera, una fe auténtica nos ayuda a caminar y sortear cualquier situación, por muy difícil que sea. Yo te pienso resumir este mensaje de la siguiente manera. Cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y decía: en ti hay una fe no fingida, como lo hubo en tu madre, como lo hubo en tu abuela. Yo creo que Timoteo cumplió su cometido en el tiempo, en la época, en la generación que le tocó. Fue un hombre de fe, de una fe auténtica. Pablo fue un hombre de fe, un hombre de una fe auténtica. Jesús es el ejemplo, Jesús lo hizo. Yo creo que nosotros también lo podemos lograr, porque nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la palabra que Dios nos ha dejado. Yo creo que nosotros podemos tener una fe auténtica. Yo creo que nosotros podemos tener una fe genuina que nos lleve a la victoria. Nosotros tenemos a Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú y yo podemos tener una fe auténtica. Tú y yo podemos tener victoria en medio de esta pandemia. Tú y yo podemos lograr grandes cosas para que muchas personas reconozcan que Cristo es el Señor. Yo te invito
Deja la mediocridad. Comienza a buscar de Dios. Créele al Señor para que tenga una fe auténtica. Cierra tus ojos que voy a orar por ti. Y algo va a pasar en esta noche o en este día cuando tú estés escuchando este mensaje. Porque el Espíritu de Dios te va a tocar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estoy soltando una palabra creyendo, Señor, que toda aquella persona que esté escuchando este mensaje, sea donde sea o cuando sea, ahora mismo tu Espíritu lo toca. Si hay enfermedad, esa enfermedad sale. Si hay miedo, ese miedo sale en el nombre poderoso de Jesús. Si hay espíritu demoníaco, esos espíritus salen fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, inunda de fe toda aquella persona que ahora están escuchando este mensaje. Que hoy haya avivamiento en las personas, Señor, que estén escuchando este mensaje, porque tú traes una fe auténtica y una fe verdadera, Señor, en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más.